Ya. Ah, estimado docente, compañeros, en esta oportunidad mi persona y mi grupo les voy a hablar sobre las redes bayesianas. Mi nombre es Andrés Ladislao Cornejo Pinto y les voy a dar una pequeña introducción. Las redes bayesianas modelan un fenómeno mediante un conjunto de variables y las relacionan entre ellas. Dado este modelo, se puede hacer inferencia bayesiana, es decir, estimar la probabilidad posterior de las variables no conocidas en base a las variables conocidas. Estos modelos pueden tener diversas aplicaciones para clasificación, predicción, diagnóstico, entre otros. Además, pueden dar información interesante en cuanto a cómo se relacionan las variables, las cuales pueden ser interpretadas en ocasiones como relaciones de causa y efecto. Inicialmente, estos modelos eran construidos a mano, basados en un conocimiento experto, pero en los últimos años se han desarrollado diversas técnicas para aprender a partir de datos, tanto la estructura como los parámetros asociados. También es posible el combinar conocimiento experto con los datos para aprender mejor el modelo. Las redes bayesianas. Las redes bayesianas son una representación gráfica de dependencias para el razonamiento probabilístico, en el cual los nodos representan variables aleatorias y los arcos representan relaciones de dependencia directa entre las variables. En acá tenemos un gráfico, el cual está denominado C, donde es comida, T es tifoidea, G es gripe, R es reacciones, F es fiebre y D es dolor. Esto es, en una red bayesiana, todas las relaciones de independencia condicional representadas en el grafo corresponden a una relación de independencia en la distribución de probabilidad, en el que podemos ver que la independencia en la distribución es la probabilidad de X dado Y y Z, que es igual a la probabilidad de X dado Z. En la independencia en el grafo es que Y sea menor a X dado Z dado Y. Para la independencia condicional, la independencia condicional se verifica mediante el criterio de separación. Antes de definir formalmente la separación, es necesario distinguir tres tipos de nodos de acuerdo a las direcciones de los arcos que indiquen el nodo. Para el nodo de secuencia es X seguido de Y seguido de Z. Para los nodos divergentes es X antes de Y y posterior a Z. Y para los nodos convergentes es X seguido de Y antes de Z. Para las probabilidades tenemos los nodos padre, los nodos hijo, otros padres de los hijos y nodos raíz, como podemos ver en el siguiente gráfico, en el que los números definen el porcentaje de probabilidad, que verticalmente sumarían un total de 1, que tiende a ser un 100%. Para los parámetros asociados a una red bayesiana se muestran las tablas de probabilidad condicionales de algunas de las redes bayesianas. Ahora va a dar pase a mi compañero Hugo. Para continuar con la exposición, mi nombre es Hugo Ticona Sayuca y continuando acerca de la inferencia bayesiana, el razonamiento probabilístico que analizamos en la propagación de probabilidades consiste en probar los efectos de la evidencia a través de la red para conocer la probabilidad a posteriori de las variables. Es decir, se dan algunas variables para la evidencia y la probabilidad posterior de las demás variables. Existen diferentes tipos de algoritmos para calcular la probabilidad posteriores, que dependen de los tipos de grafo y de si se obtienen la probabilidad de una variable a la vez o de todas. Los principales tipos de algoritmos de inferencia son una variable, cualquier estructura algorítmica de eliminación, la variable de eliminación, o cualquier variable, estructuras sencillamente conectadas, o cualquier variable, estructura, agrupamiento o simulación estocástica y condicionamiento. La propagación en árboles. Este algoritmo se aplica a estructuras de tipo árbol y se puede extender a poliárboles, grafos sencillamente conectados en que un nodo puede tener más de un padre. Da cierta evidencia E, representada por la instancia de ciertas variables
y la probabilidad posterior de cualquier variable según el teorema de Bayes, ¿no? Y tenemos la probabilidad de B sub I dado E es igual a la probabilidad de B sub I por la probabilidad de E, dado que es B sub I entre la probabilidad de el teorema de Bayes, ¿no? Ya. Ahí tenemos el árbol y el poliárbol, las estructuras sencillamente conectadas. Ya en la propagación en árboles. En el gráfico vemos la producción de árboles de un árbol en cualquier nodo que se divide en nodo B, que divide la red en dos subgrafos condicionalmente independientes de más y menos, aquí no, ya que la estructura de la red de un árbol, el nodo B la separa en dos subárboles. Por ejemplo, podemos apreciar que en los datos en el árbol, cuya raíz en M no es la raíz B y más son los datos del resto del árbol, ¿no? Ya. La propagación en redes multiconectadas. El algoritmo general más común en redes bayesianas es el agrupamiento o árbol de uniones, function tree. El método de agrupamiento consiste en transformar la estructura para la red para obtener un árbol, mediante agrupación de nodos usando la teoría de grafos. Para ello se hace una transformación de un árbol, ¿no? Grupos de nodos mediante el siguiente procedimiento. Lo primero sería eliminar la direccionalidad de los arcos. La segunda sería el ordenamiento de los nodos por máxima cardinalidad. El paso 3 sería moralizar el grafo. El paso 4, triangular el grafo. El paso 5, obtener los cliques y ordenar. El 6 sería construir el árbol de cliques. Ya. Una vez transformado el grafo, la propagación es mediante el envío de mensajes en el árbol de uniones o cliques en forma similar a los árboles. Inicialmente se calcula la probabilidad conjunta potencial de cada unión o clique y la condición dada del padre, ¿no? Ahí podemos observar la transformación de una red de un árbol de uniones a la red original, la red moralizada y triangulada y el árbol de uniones. Bueno, mi nombre es Johan Denis Aguilar Ramírez y bueno, una vez habiendo definido los conceptos básicos de redes bayesianas, vamos a continuar con la aplicación de las redes bayesianas. Les vamos a mostrar un par de ejemplos con diferentes tipos de datos. En este caso yo les voy a mostrar con datos de diabetes para realizar una clasificación y predicción a la vez. Tomando, ¿no? Varios factores, como son la glucosa, nivel de presión, el tríceps, insulina, el IMC y entre otros, ¿no? Esta demostración la vamos a hacer en el programa R, en el RStudio. Vamos a utilizar 5 librerías, el CRplot, el sqldf, el BNLR y el BizNetwork y el rcurl para la leída de datos, ¿no? Bueno, cargamos las librerías, nada complicado. Aquí lo que hacemos es cargar una base de datos. En este caso vamos a trabajar con una base de datos de GitHub y Kaggle que trata sobre diabetes y varios factores, ¿no?, que influyen en la generación de diabetes en una persona. Aquí lo que hacemos es definir los datos, o sea, los nombres de las variables, en este caso, que sería embarazo. Bueno, en este caso son 8, ¿no? Que es la glucosa, el tríceps, la presión, la insulina, el IMC, la edad y por consiguiente la diabetes, ¿no? Que va a ser nuestra variable o nuestros resultados que van a girar en torno a la diabetes. Aquí lo que hacemos es un análisis básico, exploratorio, con el summary. Bueno, aquí todos los datos se muestran, ¿no? Bueno, aquí es una demostración de cómo quedarían los datos, ¿no? También. Y aquí lo que hacemos es, con este código, a partir de este código, lo que hacemos es una limpieza de datos de todas las variables. De la glucosa, la presión del tríceps, la insulina. De la diabetes no, porque eso todavía vamos a obtenerlo recién. Ahora, lo que debemos hacer luego es hacer una categorización para poder construir una matriz de correlación y poder saber qué tan importante o qué tan influyente es un factor en la diabetes. Tenemos aquí para
la variable embarazos, para la variable glucosa tenemos, y así, ¿no? Para todas las variables que hemos definido a un inicio, que en este caso serían 8. Una vez realizado esa categorización y la limpieza respectiva, lo que vamos a hacer es crear, ¿no?, la matriz de correlación con esta línea de código. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Se va a crear en forma matricial, usando la limpieza de datos, que ya está aquí arriba, ¿no? La limpieza de datos. Aquí está, ¿verdad? Esos datos ya limpios los vamos a utilizar para realizar la matriz de correlación. Aquí podemos observar, ¿no?, la matriz de correlación. En este caso tenemos, bueno, la matriz de correlación nos muestra principalmente qué tan influyente es una variable de acuerdo a otra. Y aparte de eso nos muestra también los niveles de estado. Por ejemplo, tenemos desde estado crítico hasta estado leve o un poco leve, ¿no? Y hasta que no tiene influencia también. Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? La variable IMC tiene bastante relación con la variable tríceps, por eso es que el cuadro es más resaltante. Y así, ¿no? Con todos. Bueno, el nivel de glucosa, por ejemplo, aquí en el 0.42 es muy crítico, se podría decir, y así, ¿no? De manera, es muy simple de interpretar la matriz de correlación. Y aquí tenemos, ¿no? Bueno, este es en sí lo que se muestra en la matriz de correlación, la diabetes, la edad y eso, ¿no? Y cada uno de estos. Por ejemplo, el embarazo un factor, la glucosa otro factor y la presión así. Ahora, necesitamos hacer un entrenamiento para realizar la prueba de nuestra red. Y lo que hacemos es tomar la muestra, que en este caso serían los datos limpios, y insertarla, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es estructurar todos esos datos, una vez limpios, una vez realizada la matriz de correlación y habiendo sabido qué tan importante o influyente es una variable para la diabetes. Entonces lo que vamos a hacer es crear ahora. Vamos a crear unos nodos y bueno, ¿no? Vamos a graficarlos con esta línea de código de aquí. Y bueno, esta es la definición de los nodos y esto es las direcciones, es lo que se hace. Bueno, aquí ya tenemos, ¿no? Una vez hecho con esta línea de código se grafica lo que es estos nodos y sus direcciones. Ahora, estos nodos, ¿qué nos muestran? Nos muestran las direcciones de una variable, es decir, hacia dónde va. Por ejemplo, la variable edad va a, influye en el embarazo y en la presión, más no influye en la insulina, no influye, por eso es que no regresa, ¿no? La flechita está apuntando a la edad y eso quiere decir de que solo la insulina sí influye en en la edad, ¿no? O sea, si me das la insulina, nivel de insulina, puedo yo saber qué edad tienes, ¿no? Calcular. Y así. Eso es lo mismo, ¿no? Aquí también. En la insulina, si me das tu nivel de insulina, yo puedo saber la cantidad de glucosa, ¿no? O sea, de acuerdo a la insulina, yo puedo saber información sobre la glucosa. Y así, ¿no? Y pero, cuando no regresa, por ejemplo, en el caso de la edad, no regresa, ¿no? El de embarazo, no regresa. Es decir, eh, tú me dices que estás embarazada, ¿ya? O una mujer dice que está embarazada, pero tú una vez que sepas que está embarazada no puedes saber la edad, es por eso que no regresa. Y es así, ¿no? De eso básicamente trata estos nodos. Y así con todos, ¿no? Bueno, lo que nos importa en sí es saber el tema de la diabetes, ¿no? Por eso está así. Y ahora vamos a mostrar abajo una estructura mucho más acorde a la situación, que en este caso sería, ¿no? Bueno, esta es la dirección que les mostré, ¿no? Está un poco no estructurada, ¿por qué? Porque el embarazo está evaluándolo de acuerdo a la edad. Bueno, eso no nos interesa tanto. Lo que nos interesa es el tema de la diabetes. Aquí, ¿no? El tema de la diabetes, eso es lo que nos interesa. Por ejemplo, aquí la red con restricciones o arcos prohibidos, bueno, hacemos eso, ¿no? Con este código. ¿Y a qué se refieren los arcos prohibidos? Es decir,
lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Que no puede regresar, es decir, no afecta en nada. Ahora sí estaba, ¿no? Mezclado y todo. Pero en la parte de abajo podemos observar de que ya no. Ya lo reordenó y ahora sí se puede ver, ¿no? Por ejemplo, la edad, como les decía, no regresa. En el caso de arriba estaba desordenado y por eso se veía, ¿no? De que, mira, la edad regresaba la insulina, sí. La diabetes, la insulina y no regresaba cuando debería regresar. En este caso, en el caso de abajo, ya está más o menos ordenado. Por ejemplo, el nivel de insulina tiene que influir en la glucosa y por ende influye en la diabetes. Y así, ¿no? La edad, por ejemplo, solo influye en la insulina, o sea, tiene algo de relación con el embarazo también, ¿ya? Pero el embarazo no regresa a edad porque, como ya les dije, ¿no? Si sabes que una persona está embarazada, no puedes saber su edad y así. Y la presión también, ¿no? Bueno, pero sí puedes, teniendo la información del tríceps, puedes saber la presión y así. Y así, ¿no? Ahora ya está un poco más representativo a lo que es las variables y la diabetes. Ahora sí, ¿no? Es por eso que se hace. Y ahora sí está un poco más sencillo de interpretar, ¿no? Por ejemplo, el embarazo y el tríceps sí tiene algo que ver, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, mira acá. De embarazo a tríceps sí está, la dirección sí está, la fuerza es una y la dirección también está. Es lo que quiere decir, ¿no? Y así con los demás. El IMC con el tríceps. El IMC con el tríceps. Sí está, ¿no? Por eso la dirección es una y la fuerza también. Y ahora, vamos a seguir, ¿no? Estas son las tablas de probabilidad. Las tablas de probabilidad condicionada. Es decir, que si se tiene ya un suceso. Por ejemplo, esto es para el pedigrí, esto es para la edad y así, ¿no? Tenemos aquí. Esto es en cuanto a la probabilidad de diabetes. Ese es por eso, ¿no? Mientras más bajo sea, bueno, en sí estas dos probabilidades deben sumar uno siempre. Y así en todas las demás. Ahora, algo también importante que mencionarles es la clasificación. ¿Dónde está? Aquí está. Esto me olvidé de mencionarles. La diabetes. Por ejemplo, estos números de acá al final se pueden traducir en porcentajes, ¿no? Por ejemplo, esto de acá podría representar un 13%. Esto indica qué eh, in- qué tanto influye esta variable en los resultados de la diabetes. Por ejemplo, el tema del embarazo no tiene mucho que ver, es por eso que da solamente un 13% o un 0.113, que es muy alejado del uno, ¿no? Bastante alejado, diría yo. Y lo que hace es representar eso, ¿no? Por ejemplo, aquí uno de los más relevantes sería este de aquí. El nivel de glucosa influye mucho en la diabetes. Por eso es que hay un 97%, ¿no? Un 97% de todos los casos que se han presentado en los datos que presentaban glucosa o un nivel alto de glucosa presentaban diabetes. Eso es lo que se dice, ¿no? Mientras más se acerca al uno es que la variable influye mucho. Eso es básicamente lo que quiere decir. Y así con todos, ¿no? El nivel de insulina influye completamente, es por eso que está con uno, de acuerdo a los datos, ¿no? Así que sí se podría considerar. Y así, ¿no? Solo voy a mencionar los que son relevantes. Aquí también el tema del IMC, también, ¿no? Es relevante con un 80%, o sea, de todos los casos que tenían IMC, el 80% presentó diabetes al final, ¿no? Salió con un resultado de diabetes y así. Y uno de los no tan relevantes sería el tema de la edad, ¿no? Que es un poco menos que un 1% o un 1% mismo, en la que, o sea, sabiendo el tema de la edad, no influye mucho. O sea, no nos da un resultado o un panorama de sobre tiene o no diabetes. Y eso, ¿no? Eso básicamente sería la empleabilidad de las redes bayesianas en este dataset. Y todo lo demás ya es un resumen, ¿no? De todos los resultados que se han obtenido. Y bueno, aquí con el embarazo, ¿no? La probabilidad de que tenga o no tenga y así, ¿no? Esta es la edad y el embarazo no es tan relevante, así que lo que nos vamos a enfocar en este caso es en el tema de la diabetes. Por ejemplo, aquí, glucosa. O sea, esto nos quiere decir de que una persona o un dato presentado que tenía glucosa, qué tanto, o sea, qué tan probable es de que salga con diabetes.
Es básicamente lo que tratan de explicar estos cuadros, ¿no? Y así en todo lo demás. Y eso sería todo, ¿no? En cuanto a los datos de diabetes y les va con... Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Jeffer Anderson Mamani Chambi y ahora voy a explicar también otra aplicación que se puede hacer con las redes bayesianas. En este caso, para la predicción de acciones de Amazon. Mi anterior compañero nos mostró un ejemplo para datos cualitativos, discretos. Entonces, también podemos hacer predicciones con datos continuos, tal es el caso de las acciones de Amazon. Para ello, necesitamos las siguientes librerías en R. Primero, usamos la librería QuantMod para básicamente la importación de los datos, la librería Debian Learn para las redes bayesianas, el aprendizaje en redes bayesianas, el BNViewer para la visualización de los nodos de la red bayesiana, el ggplot que es conocido por los gráficos, y el MLmetrics para las métricas del Machine Learning. Bueno, vamos a explicar cómo hicimos el código. Primeramente, estas dos primeras líneas se obtienen los precios de apertura de las acciones de Amazon en el periodo desde el 2017 hasta el 2022. Esta librería que es el QuantMod, básicamente está normalmente siempre actualizándose, por eso le hemos puesto un límite hasta el 31 de diciembre y sí está disponible. Entonces, ahora todos estos datos se obtienen mediante el API de Yahoo Finance, por eso la dirección está en Yahoo Finance. Ahora, vamos a guardar estos datos en la variable AMZ de Amazon y vamos a separar solo en la variable TS los precios de apertura, amzn.open. Esa es la variable en la cual está guardada. Ahora, continuando con las líneas de código, en esta parte del código estamos haciendo el proceso de series de tiempo separándolos por mes. Por eso un window de 30. Luego también tenemos que separar los de esta variable que ya hemos preparado, se puede decir. Y debemos separarlo un 70% para el entrenamiento y un 30% para el testeo. Y básicamente esta línea de código hace eso. Separamos un 70%, contamos en el número de filas. Aquí lo guardamos en una variable para que nos funciona como índice, para que básicamente en la variable x.ts.train esté el 70% de los primeros datos y en el x.ts.ts están los 30% últimos datos. Bueno, luego continuando con estas líneas de código, estamos construyendo una estructura de aprendizaje de la red bayesiana. Básicamente estamos construyendo la red bayesiana. Para ello, esta función de dbn.learn se aplica para aprender la estructura de la red en función de las muestras de capas de capacitación. Y luego también con la función viewer se visualiza el paquete, la red, se puede decir, se visualiza la red. Hacemos correr estas líneas de código y aquí podemos ver ya la red cómo quedaría. Así estaría quedando la red separado de todas las acciones de Amazon. Y acá hay una opción que lo podemos visualizar de diferentes formas. Básicamente esa es ya la visualización de 31 nodos y 59 conexiones. De muchas formas lo podemos visualizar. Continuando ya ahora, una vez que ya se tiene la estructura de la red bayesiana, se realiza el aprendizaje de los parámetros utilizando el estimador de máxima verosimilitud. Para ello, con esta función de bn.fit, estamos entrenando ya la red bayesiana, ya construida con la red y teniendo ya los datos. Lo vamos a guardar en esta variable. Una vez, ahora podemos realizar la predicción de los datos. Considerando la red ajustada y validando con los datos de prueba. Para ello nos sirve esta función ya de la librería
Deep Learn nos hace ya las predicciones. Solo tenemos que enviarle esta variable que lo entrenamos más los datos de prueba. Y lo vamos a guardar en la variable predicción. Ahora vamos hasta aquí ya se hizo las predicciones ya. Ya lo corrió, yo ya lo corrí más antes, por eso para no estar esperando, ya que son muchos datos. En el entrenamiento puede demorar un poquito. Ahora vamos a graficar los valores reales versus los valores predichos. Estos gráficos solo son recordemos que lo hemos separado solo hasta el 30%. Así que vamos a visualizar esos 30% últimos valores, los reales versus los predichos. Aquí vamos a separar el real vamos a separar los reales y lo vamos a guardar en esta variable. Y aquí básicamente estamos creando un data frame solo para la visualización del gráfico. El real lo estamos guardando en real y la predicción en predicción. Solo es para la visualización en ggplot. Acá le estamos indicando que de ggplot nuestros datos vamos a hacer de df validation, o sea, de este data frame. Y vamos a hacer un gemline y con las variables real y predicciones. Si hacemos correr esta línea del código, nos estaría saliendo este gráfico. Para ello podemos ver en parte rosada, que son las predicciones que hizo nuestro modelo, y en la parte azul, las reales. Si podemos ver gráficamente nomás, podemos ver que son muy, muy parecidas. O sea, casi nunca se equivoca, o la equivocación es muy poquita. Pero ya para hallarlos en valores numéricos, vamos a ver cuál es el porcentaje de error. Para ello también tenemos una función ya que nos da en esta librería. Vamos a darle como parámetros la predicción y los datos reales. Si hacemos correr esta línea de código, nos indica que hay con este modelo se obtuvo un excelente desempeño porque solo hay un 1.9% de error, se puede decir. Así que este modelo con red bayesiana lo predice muy eficazmente. Y bueno, estos serían los dos proyectos que hicimos para aplicando redes bayesianas. Bueno, eso sería todo. Continuar.